Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 44. Jesús da sus últimas instrucciones. Ese es el texto de hoy. Jesús da sus últimas instrucciones que nos presenta hoy Lucas. La despedida en el Evangelio de San Lucas de Cristo con los hombres terrenales. Jesús da sus últimas instrucciones, nos presenta Lucas 24, 44. Y dice la palabra de Dios: Jesús les dijo, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las Escrituras y les dijo, todo esto estaba escrito. Los sufrimientos de Cristo, la resurrección de entre los muertos al tercer día y la predicación que había de hacerse en su nombre por todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonados de sus pecados. Y ustedes son testigos de todo esto. Jesús les dijo, ahora voy a enviarles lo que mi Padre les prometió. No se alejen de la ciudad, quédense ahí hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los condujo hasta un lugar cerca de Betania. Mientras los estaba bendiciendo, alzó las manos al cielo y fue llevado al cielo. Ellos se postraron y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecen constantemente en el templo en oración, alabando a Dios. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este Evangelio, Jesús da sus últimas instrucciones. Vemos nuevamente al hombre del cielo, a Jesucristo, sí, despidiéndose de la gente, despidiéndose de sus discípulos, despidiéndose de sus apóstoles y dándoles la bendición. Sí, pero vemos tantas cosas importantes, sí. Entonces quiere decir que el Señor está vivo, porque aquí nos habla de una resurrección, aquí nos habla de un resucitar de la muerte a la vida, aquí nos habla de los sufrimientos, de los dolores, de las angustias que debía de padecer. Por eso, cuando en otro evangelio Cristo aparta a los discípulos y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchos dolores, muchas contradicciones para poder entrar en el descanso eterno, ¿sí? Para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario, ¿sí? Jesús nos mostró este camino, un camino tal vez lleno de enfermedades, lleno de sufrimientos, lleno de angustias, lleno de contrariedades, lleno de odios, rencores, tantas cosas que nos presenta en este Evangelio del Señor Jesús, que debemos de enfrentarnos en la vida cotidiana, en la vida diaria que llevamos a cabo, unos en nuestro matrimonio, otros de solteros, otros de solteras, pero cada cual, otros de vejez, pero cada cual tenemos que sufrir para poder entrar en el descanso eterno. En el descanso eterno vemos cómo hoy Lucas nos presenta la despedida
del Maestro Jesús. Pero en otro texto dice, este que se fue. Nos presenta Marcos, sí, Lucas 16, 9 nos presenta Marcos, este que se fue, vendrá rodeado de gloria, sobre las nubes, rodeado con sus santos ángeles. Este que se fue tiene que venir, tiene que volver y está aquí con nosotros, pero nosotros no lo vemos, no más lo palpamos, no más lo sintemos, sí, pero no lo vemos. Cristo nos demuestra que está vivo. Cristo en ese texto nos demuestra que muere, pero también nos demuestra también que resucita. Por eso este evangelio de hoy nos cuenta cosas importantes, cosas importantes. Vemos en este evangelio cómo nos dice, cómo nos cuenta todo esto. Jesús les dijo, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Mucha gente de las que ya murieron y otros vivieron, mucha gente de los que vivieron tuvieron la dicha de poder conocer a Cristo en persona. Sí, nosotros no lo vemos, nosotros nomás vamos, dice el maestro Pablo, vamos como a tientas. Vamos como a tientas, no lo vemos, pero sí lo palpamos, sí lo sintemos, sí vemos cuando Cristo se mete dentro de nuestro corazón para ayudarnos en los problemas, en las tristezas, en las enfermedades, en las angustias. Vemos como nos cuenta. Todo esto Jesús les dijo, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. ¿Qué tenía que cumplirse? Todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos respecto a mí. Si esto se cumplió en Cristo, también tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Por eso usted, cuando le lleguen penas, cuando le lleguen dolores, cuando le lleguen tristezas, cuando le lleguen enfermedades, no se asuste, no se inquiete, no se inquiete. ¿Por qué? Porque lógicamente somos hombres de carne y hueso, somos hombres carnales, sí, y debemos de ser hombres espirituales para poder comprender el mensaje de Cristo. A veces es necesario que tengamos que sufrir, que tendremos que padecer, que tendremos que tener a veces discusiones. Es necesario porque de ese problema o de ese dolor usted va a empezar a crecer. Y la mejor medicina es el tiempo, el tiempo, el tiempo. Momento que soy lento, momento que soy lento. Usted le pide a Dios y quiere que Dios le haga el milagrito. Luego. Usted le pide a Jesucristo, ay Señor, ayúdame. Pues claro que le va a ayudar, pero Él necesita tiempo. Necesita que usted se vaya quemando, se vaya recociendo, se vaya cueteando en ese problema, en esa pena, en ese dolor, en esa angustia, en esa enfermedad. Tenga paciencia. La mejor medicina es la paciencia, esperar. Como dice la canción de José José, espera un poquito más. Sí, lo mismo. Vemos como, sí, y vemos como Cristo les dice todo esto, que tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras y les dijo, todo estaba escrito. Los sufrimientos de Cristo, la resurrección de entre los muertos, al tercer día, la predicación que había de hacerse en su nombre por todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonados de sus pecados, y ustedes son testigos de todo esto. Hoy Cristo nos invita a una conversión,
nos invita un Cristo resucitado, un Cristo que muere, un Cristo que resucita, un Cristo que está vivo. Nos invita a que confiemos en Él. Después les agrega esto: no se alejen de la ciudad, porque voy a enviar lo que mi Padre les prometió. Quédense ahí hasta que hayan sido revestidos de la fuerza, hasta que hayan sido revestidos del Espíritu Santo, hasta que hayan sido revestidos de gracia de Dios, de gracia del Señor. Quédense ahí hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Voy a enviarles lo que mi Padre les prometió, voy a enviarles Espíritu Santo. Entonces Jesús los condujo hasta un lugar cerca de Betania. Entonces, levantando las manos al cielo, los bendijo y fue llevado al cielo. Los discípulos se postraron ante él y entonces ellos volvieron muy contentos, muy alegres a Jerusalén. ¿Por qué contentos? Porque ya traían Espíritu Santo. Ya venían con la fuerza del Espíritu Santo, ya venían con la gracia de Dios, ya venían con el poder de Dios. Por eso usted pídale a Dios esa gracia, pídale a Dios esa fuerza fulminante, esa fuerza poderosa, esa fuerza del Espíritu Santo. No se alejen de Jerusalén, no se alejen de la ciudad, hasta que mi Padre envíe. Les voy a enviar lo que mi Padre les prometió. Y mi Padre les prometió Espíritu Santo, y mi Padre les prometió cuidarlos. En una ocasión leía un libro, me gusta leer muchos libros de santos. Leía un libro de este gran santo, San Lorenzo. Y a San Lorenzo lo quemaron en una parrilla para castigarlo porque hacía el bien. Y entonces ganó un papa. En ese tiempo ganó un papa que se llamaba Pablo V. No Pablo V, Pablo V, ¿sí? Y este papa no estaba a gusto. Él estaba en desacuerdo con Dios. Él no quería ser papa. Sí, esto trae a este evangelio. Él no quería ser papa. Y entró al templo a platicar con Dios, a hacer oración. Yo no sé para qué me pusiste, yo no tengo los carismas para llevar a cabo todo el peso de esta gente, yo no sé para qué me pusiste, yo no quiero ser papa, ¿sí? Entonces oyó muy adentro una voz que le decía: si yo te elegí, si yo te puse de papa, yo me comprometo todos los días a cuidarte hasta que llegue el día de tu muerte. Entonces el papa sintió un alivio en su corazón y fue uno de los mejores papas. Sintió un alivio, un consuelo, una alegría en su corazón cuando oyó aquella voz que le decía en su interior: si yo te elegí, yo me comprometo a cuidarte hasta el último día de tu vida. Por eso vemos cómo hoy bendice a sus discípulos, bendice a sus apóstoles. Sí, los condujo hasta un lugar cerca de Betania. Sí, cerca de Betania. Entonces, levantando las manos al cielo, los bendijo y fue llevado al cielo. Entonces ellos se postraron muy contentos ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecen en el templo constantemente alabando a Dios en oración. Pero usted no se la va a pasar, no se la va a querer pasar usted alabando a Dios, no se la vaya a querer pasar usted en oración. Póngase a trabajar, trabájele, no vaya a ser un pinche fanático que se la pase haciendo oración y no traerle de comer a su familia, no. Primero, póngase a trabajar. Si está casado o no está casado, trabájele. Y después que tenga un poco de tiempo, póngase a orar. No vaya a confundir la palabra de Dios. Sí, volvieron muy alegres al templo, donde permanecen constantemente en oración. Pero no con oración nomás. Tiene que trabajar.
porque si no sería usted un pinche fanático, una pinche fanática, ¿no? Trabájele, trabájele. También el trabajo es una oración al Señor, ¿sí? Trabájele, ¿sí? Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si usted gusta leerla, póngase a leerla del Evangelio de San Marcos, del Evangelio de San Lucas, perdón, en el capítulo 24, versículo 44, Jesús da sus últimas instrucciones. No se alejen de la ciudad, porque voy a enviarles lo que mi Padre les prometió. Quédense ahí hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Todos ocupamos esa fuerza, todos ocupamos Espíritu Santo para poder soportar las penas de la vida. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, lo cuide y lo proteja. Y si usted está enfermo, sí, ofrézcale los dolores al Señor. Sí, y espere un poquito más. Que de que se cura, se cura. Y que Dios lo bendiga y pídale a Dios por mí. Que Dios lo bendiga. Gracias.